Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Lunes de Filosofía y Poesía. La propuesta para hoy es hablar de el poeta y la libertad. Y elegí este tema porque siempre, desde pequeño, me ha interesado muchísimo el hecho de sentir satisfacción a partir de ser rebelde. Qué chico no lo experimenta eso. Pero después me di cuenta de que quizá esa rebeldía me llevaba a estar solo y cuando a veces obedecía me hacía estar acompañado. Por lo tanto, no me gustaba tanto la soledad de la libertad y sí me gustaba la compañía de los mayores, de mis amigos. Muchas veces para hacer algo libremente uno necesita estar a solas, saber lo que siente, saber lo que piensa y simplemente empoderarse en ello y avanzar. El tema de hoy es el poeta y la libertad y ver qué pasa con las emociones que tenemos cuando somos libres. ¿En qué sentido pensar que el ser humano es libre y el artista es libre cuando está realizando su obra de arte? Hoy vamos a hablar de las emociones, los conceptos y la reflexión filosófica que podemos dar a darles vuelta a esta experiencia de libertad. ¿Somos libres cuando escribimos el poema? ¿Somos libres cuando caminamos por la ciudad o por un bosque y nos inspiran las cosas que vivimos? ¿Somos libres cuando nos proponemos escribir un poema y quizá no sabemos cómo continuarlo? ¿Qué significa no ser libre? ¿Qué relación hay entre la libertad y la posibilidad de hacer un buen poema en el sentido de que sea comunicativamente eficaz y estéticamente expresivo? ¿Qué relación hay entre la libertad y la creatividad? A veces somos más creativos cuando somos esclavos de nuestras propias pautas estilísticas o cuando respondemos a una norma que tenemos que cumplir, de tal manera que no es tan sencillo ni tan evidente qué pensamos acerca de la libertad. Y la propuesta para hoy es conversar sobre eso. ¿Cuál es la meta? La meta es que vos puedas ampliar tus perspectivas acerca de la libertad y que vos puedas empoderarte de aquello que te permite ser la mejor versión de vos mismo, como poeta y como ser humano. Me acompaña como siempre una taza de café con el logo diseñado gracias a una amiga, Julia, que me regaló la taza, así que les deseo que disfruten este momento. Una primera pregunta que se plantea cuando uno trata de abordar la cuestión de la libertad y la poesía es la siguiente. Primero, entendamos la palabra libertad. ¿Qué decimos cuando hablamos de libertad? Puede ser, uno, ausencia de restricciones al movimiento, o dos, una potencia creativa que se desarrolla a sí misma. Estas son las dos grandes versiones conceptuales que siempre me planteo. La libertad como en la versión negativa o la libertad en la versión positiva. En la versión negativa es la ausencia de obstáculos al movimiento. Por lo tanto, una libertad absoluta es un movimiento sin obstáculos. Pero la otra, quizás es más fecunda, pensar la libertad en términos de aumentar la potencia de movimiento. No simplemente eliminar los obstáculos, sino aumentar el impulso. Y aquí se conecta la libertad con la motivación, que es la fuerza que viene de afuera adentro para empujarme. Por ejemplo, un profesor de gimnasia que me dice, dale, vos podés, 100 metros más, 100 metros más. O la inspiración, que es la fuerza que sale de adentro hacia afuera. La motivación es de afuera hacia adentro y es más cognitiva, pasional. En cambio, la inspiración va de adentro hacia afuera y es más espiritual. Tiene que ver con tu propósito, con tu coherencia interna y con tu coherencia de relación con el universo y con las personas. Entonces, cuando hablamos de libertad, estamos hablando de, o bien, no tengo ninguna restricción para moverme libremente, o más interesantemente es, encuentro la inspiración en mí mismo y me junto con personas que me motivan para yo seguir aumentando mi potencia vital en el movimiento que yo elija realizar mi vida, ¿verdad? Yo creo que las dos versiones son muy útiles para la cuestión de la poesía. ¿Por qué? Porque en principio uno necesita sacarse obstáculos, como por ejemplo, si tenés ruido no vas a escribir un buen poema. Si tenés preocupaciones no te vas a concentrar lo suficiente para escribir un buen poema. Si estás incómodo en la situación o no te sentís del todo libre emocionalmente, tampoco vas a poder estar disponible a escribir un buen poema. O sea que cuando vos eliminás esas restricciones a tu libertad, el campo se despeja y tu movimiento aumenta su cualidad. Pero de esto
nada sirve si yo no tengo dentro de mí la fuerza, el fuego, la pasión que me empuja a seguir avanzando. El concepto de libertad es uno de los grandes conceptos filosóficos y ha sido abordado por todo filósofo que se haya encargado de trabajar la cuestión del ser humano. Pero ¿qué pasa cuando pensamos en la libertad y el poeta? La libertad y la poiesis, la libertad y el poema, la libertad del autor, la libertad del lector, la libertad de los movimientos estéticos, la libertad del ser humano que encarna al poeta para escribir el poema. Y quiero contarles una historia para comenzar este tema. Cuando yo era pequeño iba a la primaria y como era el más pacífico de todos mis compañeros, siempre me tomaban para golpearme, no me dañaban, ¿no? Eran chicos de primaria, tercer grado, segundo grado. Pero siempre me aislaba y los compañeritos pocas veces querían jugar conmigo. Y yo me sentía muy solo en la primaria, no sé si a ustedes les pasó. Pero en esa soledad descubrí que si alguien decía, bueno, hay que molestar a tal compañero, yo no iba a hacerlo, porque no lo sentía, no era algo que a mí me surgiera naturalmente. Entonces me quedaba solo, porque todos los demás del grupo iban a molestar a ese otro compañero. Entonces yo solía juntarme con las personas a las que los molestaban los otros, ¿no? Entonces juntaba mis propios aliados y así sobreviví la primaria. Pero la posibilidad que yo me había dado, sin saberlo, de no elegir ser parte del grupo que molesta a los otros, era ya un primer gesto de ser libre. Y eso iba a marcar mi vida por completo. La posibilidad de elegir mi propio camino. ¿Y por qué esto es interesante? ¿Y por qué esto es importante? Porque es muy útil volver a las primeras experiencias en donde uno ha tomado conciencia y ha tomado buenas decisiones para poder no cometer los mismos errores y al mismo tiempo poder comprender en qué consiste la libertad. Y la libertad no necesariamente es felicidad. Muchas veces es sufrimiento, es soledad. Muchas veces es no saber si está bien o está mal lo que estás haciendo. Porque en el fondo vos te estás moviendo por intuición. La libertad y la intuición en el poeta es otro tema muy importante que merece ser hablado. Si yo me escapo de la norma, corro el riesgo de no ser aprobado, pero peor aún, estoy cometiendo el perjuicio de no ser libre. Pero ¿esto qué significa? ¿Significa que yo tengo que escribir exactamente lo que yo quiero porque yo soy libre? Aquí está la cuestión entre la expresión del autor y la comprensibilidad del lector. Si yo encarno mi libertad solamente en el yo digo y no me importa el lector, entonces eso es un uso irresponsable de la libertad. Porque cuando usamos el código lingüístico, estamos creando un encuentro con el otro. Escribir un poema es crear un dispositivo que me va a conectar con vos. Si yo solamente hago el 50% de mi trabajo y lanzo el texto, porque lo que me importa a mí es escucharme a mí mismo, mi voz, me gusta leerme a mí, entonces no cuido al otro. No estoy conectándome con el otro, no estoy teniendo empatía con el otro. El otro no me importa. Me importa yo sacarme el peso de lo que siento. Me importa a mí sacar la idea que me está dando vuelta y que no termino de ver, pero una vez escrita la entiendo mejor. Cuando esto ocurre, en el fondo no estamos siendo lo suficientemente libres como para encarnar la responsabilidad de poner esa libertad al servicio del otro también. ¿Qué significa esto? Significa comunicar, no significa simplemente gritar lo que querés decir. Significa al mismo tiempo poder permitir que el otro comparta la experiencia que vos estás compartiendo. Que el otro acceda a esa experiencia que vos querés que el otro viva. Para eso es absolutamente importante tener una sana noción de libertad. Libertad no es solamente catarsis emocional. Libertad no es solamente decir lo que yo quiero. Libertad no es simplemente aliviar mi peso en el alma. La libertad viene acompañada de la responsabilidad, porque si no es libertinaje. Es la búsqueda de placer por medio de el placer o el dolor del otro, no importa cuál, no es asunto mío. Y esto es libertinaje, es usar al otro como medio para encontrar mi propia alegría.
Hay poesía que hace eso. Hay poesía que es catártica, en donde no le importa el juicio estético del otro, no le importa si le hace bien o no al otro. Lo que importa es descargar uno lo que tiene adentro. Esa emoción dolorosa, ponerla en texto. Esa es una acción terapéutica y egocéntrica. Eso no es libertad, porque ahí no está libremente instalado el ejercicio de la responsabilidad del artista. El artista es responsable y es cuidadoso del otro que va a acceder a mi obra de arte. No es simplemente sacar lo que tengo de mí para yo sentirme mejor. Es hacer que el otro también se sienta mejor por medio de una aventura al que yo lo estoy invitando. Y esa aventura requiere un código. Esa aventura solamente es posible porque hay un texto común, porque hay un dispositivo que hace posible esa experiencia. Se llama lenguaje, se llama texto, se llama comunicación, se llama coherencia, es decir, trazar puentes. Hoy, en lunes de filosofía y poesía, el tema que me interesa conversar con ustedes es el de la libertad en el poeta, en la poiesis, en el poema. Un punto número 1 es que vos te liberes de lo que sentís no significa que seas libre. Simplemente estás reaccionando ante lo que sentís y no soportás tenerlo adentro, por lo tanto lo exteriorizás. Es un movimiento reactivo. Es un rechazo al dolor interno, por lo tanto el movimiento de sacarlo hace que uno aumente el placer interno. Pero coloca el dolor en una forma lingüística que se convierte en un texto catártico, terapéutico, no necesariamente una obra de arte. ¿Por qué? Porque le falta la elaboración en dirección al desarrollo, a la organización y conexión de los elementos y finalmente a la depuración. Y esto requiere trabajo responsable. Ya no es si lo siento o no lo siento. Se trata de trabajar en la forma compositiva de la obra, en una conexión emocional profunda con eso que estoy haciendo. Y eso significa ser libre del rol meramente catártico de, vomito lo que tengo para decir, así me lo saco de mí. Y escribo más o menos algo que tenga sentido, chao, lo publico, chao, que me aplaudan, chao, lo mando a concurso, chao. ¿Y qué significa eso? Significa que mi placer termina donde yo saco de mí aquello que me hace mal. Pero eso no es libertad. Eso es una reacción ante un dolor. La libertad tiene como corazón la responsabilidad porque es una libertad que se libera de la pasión, que se libera de la reacción, que se libera de la mera catarsis. Es una libertad responsable que trabaja la vivencia en términos de una forma estética, porque estoy pensando en el otro, porque yo quiero que el otro también sea libre y que no sea esclavo de mi emoción. Quiero que el otro entre a mi texto y haga su propia aventura de transformación interna, no meramente que sea un receptor vacío y pasivo de mis contenidos y de mi energía. Yo quiero que el otro transforme su energía. Yo quiero inspirar al otro. Yo quiero que el otro abra su mente, su corazón, su espíritu, su cuerpo, que sienta el texto, que nade en mi texto, que se encuentre a sí mismo, que pueda conocerse más a sí mismo. Yo quiero que el otro expanda también su libertad, así como el lenguaje me permite a mí expandir mi libertad. Eso, señoras y señores, eso es responsabilidad. Y eso te vuelve una persona más libre. Libertad no es simplemente sacar lo que me molesta. Yo no lo puedo tocar, si total es lo que yo siento. No, eso es mentira. Una vez que tengo eso ahí afuera, ahora tengo que hacer el trabajo de volver. Yo cuando era joven no hacía el trabajo de volver, lo dejaba ahí abandonado los hijos. Cumplían 6 meses y los sacaba de mi panza, no importa si vivían o no vivían, los sacaba de mi panza. Era irresponsable con el lector, era irresponsable con el poema y finalmente era irresponsable conmigo mismo. La libertad y el poeta es una discusión pendiente y es muy importante porque esto divide las aguas acerca de si vamos a escribir textos catárticos o si mejor aún vamos a escribir obras de arte. La obra de arte es una conexión entre libertad y responsabilidad, no es simplemente la catarsis. Ser un experimentante de la catarsis emocional, eso no es ser libre. Catarsis no es libertad. Punto número 2. Libertad es responsabilidad. Libertad es aumentar el nivel de conciencia. Punto número 3. Libertad es trabajar para expandir tu movimiento. Punto número 4. Libertad es conectar con el otro para permitirle que el otro sea libre también como vos. La libertad es el aumento de la cualidad y cantidad del movimiento cósmico que ya se está generando. Por algo yo escribí este poema.
por algo el otro lo está leyendo. Entonces, mi libertad no es simplemente yo decir lo que yo quiero, es yo ser un medio por el cual la libertad del universo ya se expresa a través de mí y por sincronicidad el otro conecta con mi texto y el otro expande su libertad si mi texto le favorece. Por lo tanto, si yo simplemente pienso en mí cuando escribo, eso no funciona. Porque el universo no está pensando solo en vos, está pensando en toda la humanidad y están pensando también en toda la materia y en toda la energía más allá de la vida. Por lo tanto, si uno realmente quiere ir cada vez más a niveles más profundos de conciencia, es muy importante que uno no se considere el centro del cosmos. ¿Qué significa eso? Abandonar el yo. Hay millones de personas en el universo. ¿Por qué yo voy a ser el más importante? Ahora bien, sí es necesario que uno sea la prioridad, pero con humildad. Cuando uno escribe el poema, es muy importante que sea la escucha la poética y no la voz poética, porque si es la voz poética es la voz del ego. En cambio, si es la escucha poética es la escucha de la voz del universo. Si yo escucho la voz poética del universo, entonces mi poema va a ser mucho más rico, porque no sale de mi voz, de mi inconsciente, no sale de mi historia vivencial, sale de mi oído. Pero mi oído es un medio a través del cual la voz del universo se expresa. Mis poemas van a ser más ricos no porque yo diga lo que quiero decir, sino porque yo aprendo a querer decir lo que se está diciendo a través de mí. Ya se está contando ese poema que estás a punto de escribir. ¿Cómo es posible ser libre de la mente? No escuchando los prejuicios, saliendo del encantamiento, del, uy, qué buen poema, uy, mira qué buena metáfora, uy, este poema la rompe. Saliendo de la voz y de la emoción, de la euforia, sigue estando en estado de flujo, pero es un estado de flujo consciente. No es controlado por el entendimiento, como si uno barrerara una ola y está controlando la ola. No, uno controla la tabla, no controla la ola. Pero uno es consciente de la ola. Uno es consciente de la tabla. Uno es consciente de uno mismo barrenando la ola con la tabla. Esa conciencia amplifica tu espacio de movilidad. Te hace más sutil, te hace más estratégico, te hace más lúcido. Hace que las emociones las puedas trabajar y no vos estar encapsulado por esas emociones. Si uno está encapsulado en la emoción, por más que uno esté escribiendo a partir de esa emoción, uno está escribiendo desde la caverna de la emoción. Por lo tanto, uno está escribiendo desde un nivel menor de libertad. ¿Qué es la libertad? Dos definiciones, una negativa y una positiva. La libertad es la ausencia de obstáculos al movimiento. Y la versión positiva es, la libertad es el aumento de la potencia creadora de movimientos posibles. ¿Cuál es la libertad que se aplica hoy en día a tu proceso creativo? ¿Sos libre de tu mente, de los prejuicios, del ruido mental? ¿Sos libre de tu corazón, de las tristezas, de las culpas, de la nostalgia, de la preocupación? ¿Sos libre de tu cuerpo, de una mala alimentación, de un mal sueño, de un día de trabajo muy estresante? ¿Sos libre incluso del temor que surge ante el contacto de tú con tu propio espíritu? ¿Sos libre incluso de tu espíritu? ¿Qué significa eso? De las verdades espirituales, de los libros de autoayuda que has leído. ¿Hasta qué grado sos libre de vos mismo? Porque déjame decirte, si uno no es libre de uno, es muy posible que el poema se escriba en un espacio de movilidad reducida. Pero es como un pájaro que vuela dentro de la casa y toca contra el cielo raso, en vez de volar libremente en el horizonte. Nosotros podemos salir de la casa y liberar el pájaro. Vos podés liberar tu voz poética, tu escucha poética, tu espíritu poético, lo podés liberar y que vaya a resonar y a escuchar lo que sea que el universo esté diciéndole ahora y aquí mismo. Pero para eso tenemos que liberarnos. Es una libertad que nos pone en situación de desafiarnos a nosotros mismos. Y para ejercer esa libertad necesitamos dos cosas. Número uno, coraje. Si no afrontás tu miedo interior, no vas a ser libre. Si no afrontás la pereza, no vas a ser libre. Si no superás el malestar que la cultura deposita en vos día a día, no vas a ser libre. Si no superás tus emociones negativas, no vas a ser libre. Y número dos, si no sos responsable, no vas a ser libre. Porque lo más probable que ocurra es que actúes bajo reacción emocional, pensando en uno mismo y no en el otro. La libertad requiere estas dos cosas, coraje y responsabilidad. Coraje para potenciar nuestra fuerza creativa y responsabilidad para conectar con el otro, porque no somos individuos
aislados unos del otro. Somos individuos en sociedad. Y eso significa que el artista y el ser humano están en conexión con el otro. Todo lo que uno hace tiene repercusión en el otro, en el cercano y en el lejano. La libertad poética consiste en poder superar el temor para encontrar el coraje y en superar el egoísmo para conectar responsablemente con el otro. Allí, en esa zona de intersección entre responsabilidad y coraje, tu libertad encuentra un espacio de juego mucho más grande. La libertad no significa hacer lo que uno quiere. La libertad significa querer lo que uno hace y hacer que el otro quiera lo que uno está queriendo y lo que uno está haciendo al mismo tiempo. Cuando pensás, cuando sentís, cuando percibís, cuando tenés creencias, cuando estás valorando las cosas, cuando tomás decisiones, cuando haces, cuando transformás tu realidad en cada poema, el universo se expresa a través de vos. ¿Cuán libre sos vos para que el universo, el misterio, la vida y el lenguaje se expresen a través de vos? Si vos estás cerrado, el misterio, el universo, la vida y el lenguaje no van a pasar en toda su plenitud a través de ti, porque tú estás cerrado. Entonces tenemos que abrir la compuerta del espíritu, tenemos que abrir la compuerta del corazón, tenemos que abrir la compuerta de la mente y tenemos que abrir la compuerta del cuerpo para que el misterio, la vida, el universo y el lenguaje pasen a través de nosotros y no se queden detrás de la puerta, que fluyan y uno dejarse atravesar, dejarse guiar, no arrastrar, pero sí guiar por esas fuerzas, de tal manera de lo que va ocurriendo en el proceso creativo es el hallazgo de nuevos aprendizajes. Vas a escribir una metáfora, vas a escribir una sinécdoque, una metonimia, vas a comenzar un primer verso, vas a finalizar el poema con un último verso y vas a ser consciente de cada uno de los puntos en conexión con otros, pero no solo a nivel del texto, sino también a nivel de tu mente y en conexión con el lector ideal. ¿Cómo querés que luzca tu poema? ¿Cómo querés que se viva tu poema? No es simplemente lo que vos querés decir. Ser libre es poder mirarte a vos mismo desde los otros ojos. Ser libre es poder separarte de tu punto de vista y considerar nuevos puntos de vista para ver de qué manera tu poema es una experiencia enriquecida por la cantidad de múltiples puntos de vista desde donde puede ser contemplado. Sintaxis, gramática, sonoridad, gráfica, actos de habla. ¿Qué pasa con todos esos puntos de vista? ¿Sos libre en cada una de esas variables? Yo siento que me muevo más libremente cuando el texto dice lo que pienso. Muy bien, tengo un poema coherente. Yo siento que soy más libre cuando no me preocupo por la métrica o no me preocupo por la rima, sino que digo lo que pienso. Muy bien, sos libre nuevamente en coherencia textual, en semántica. Yo soy más libre cuando me ponen una consigna, por ejemplo, y tengo que escribir un soneto, que son 4 estrofas, en donde las 2 primeras son de 4 versos y las últimas 2 son de 3 versos. Y me siento más libre cuando tengo restricciones, porque mi imaginación tiene un lugar donde trabajar. En cambio, si me dicen escriba un poema libremente, ahí me trabo. ¿Cuáles son los requisitos para que vos experimentes tu libertad? ¿Los conocés? Si no los conocés, descubrilos. Estudialos, investigalos en profundidad. ¿Cómo funciona tu escucha poética? ¿Hasta dónde en lo profundo bajas? No, tan bajo no llego porque me da miedo descubrir cosas de las que no siento que me puedo hacer cargo ahora mismo. Emociones reprimidas, sentimientos profundos que no puedo cambiar, preocupaciones, no puedo cambiar algo de la vida cotidiana. Tu libertad se restringe. Hay cambios que vos podés hacer ahora mismo para vos aumentar tu potencial de libertad. Ahora mismo. Eliminar creencias, por ejemplo. Sustituirlas por otras. Revisar los valores que le dedicas a las rutinas que estás realizando. Si te planificás en una semana hacer una revisión de tus creencias y de tus valores y de tus decisiones y acciones cotidianas, hace una revisión, modifica cuáles querés aprobar y cuáles hay que remover y te comprometes en decidir los nuevos valores y las nuevas creencias con las que te comprometes a partir de mañana. Te garantizo que en la semana tu vida se va a transformar. ¿Por qué? Porque vas a estar explorando nuevas posibilidades y el universo se va a expresar de otra manera ante vos. La vida se va a expresar de otra manera ante vos. ¿Por qué? Porque vos aumentaste el filtro. Entonces, el universo, el misterio, la vida y el lenguaje, cuando escribas, cuando concibas, cuando pienses, van a tener más riqueza para mostrarte, porque vos estás más receptivo, porque vos abriste más canales. La libertad no consiste en escribir de cualquier tema. La libertad consiste, antes de ir al texto, y quedarse en el ser humano y en el espíritu, en abrir las compuertas energéticas para que el universo, el misterio, la vida y el lenguaje fluyan más energía e información a través tuyo.
Si uno no abre la compuerta, pasa un hilito de agua. Si uno abre todas las compuertas, pasa un río infinito de agua. Entonces uno simplemente tiene que escuchar y ver la corriente que está pasando. Poema 1, poema 2, poema 3. Copias nota, escuchás, copias nota, escuchás, copias nota, escuchás. El poema no lo escribís vos. El poema lo escribe tu oído porque estás siguiendo el rastro de la tinta del universo que te está mandando información y energía constantemente. Sí y solo sí vos tenés abiertas las compuertas. Porque si no estás abierta, si no estás abierto, entonces misterio, universo, vida y lenguaje no fluyen demasiado a través de ti. Y solamente vos tomás lo que vos buscás. Error. No busques. Abrite. El universo, el misterio, la vida y el lenguaje van hacia ti. Te deseo una hermosa semana. Nos vemos entonces mañana en Ciencia en Poesía y el martes que viene en otra edición, el lunes que viene en otra edición de Filosofía de Poesía. Espero que te haya sido de aporte este comentario y nos vemos la semana que viene.